día para todos, gran gusto en saludarlos y hoy en día sí, gran gusto en saludarlos porque estamos festejando oficialmente los 100 programas de UNASPU TV aquí en la red, como todos los sábados, los domingos de 9:30 a 10:30, pero además con un ingrediente diferente. Como ustedes podrán observar, esta es la nueva casa que la UNASPU pone a disposición de todos ustedes, llegando a cada uno de sus hogares, con toda la información todos los domingos. Estamos de estreno, estamos contentos sin duda, porque es un paso muy importante, porque requiere de un gran esfuerzo, porque requiere además la sensación de estar cada vez más cerca de ustedes, ofrecerles lo mejor, y lo mejor es justamente eso, ¿no? Brindar la calidad de todo punto de vista, y hoy en día es muy importante tener una buena llegada a ustedes, y además con la mejor información, como siempre lo hacemos, con naturalidad, con presencia de tener la información de primera mano a la cual ustedes pueden acceder. Comenzamos este programa muy especial. ¿Están todos prontos? Los invito a compartir los 100 programas de UNASPU TV en la red. Bien, luego de esta presentación de estos 100 programas de UNASPU TV con esta nueva escenografía, agradecer a todo el mundo, que ha trabajado muchísimo, la gente de UNASPU que se ha movido muchísimo por todo esto. Y bueno, es un gusto estar recibiendo a Daniel Baldassari, su secretario general. Daniel, buenas mañanas, buenas renovadas mañanas. Sí, efectivamente, quiere decir que después de los 100 parecería que hay que renovarse. Esa es la idea. Y bueno, nos parece que es un esfuerzo más que hace UNASPU y todos los que hacen posible esta renovación, que son, bueno, ustedes, los periodistas, los camarógrafos, los compañeros que trabajan para, en fin, arrimar todas las cosas que son necesarias, para tener una cuestión cada vez más digna, al servicio de que no porque seamos una organización de jubilados y pensionistas, no tenemos derecho a cada vez tener mejores condiciones, justamente para que todos los jubilados y los pensionistas puedan acceder a este derecho, que es también la de estar informado, la de que le llegue toda la información a través de su organización, que es la UNASPU. Un programa que también les advierto va a tener un cambio en lo que tiene que ver con los gráficos, con las placas que ustedes van a ver en el corte, donde va a estar la información de siempre, pero presentada de manera diferente, y algo que comienza hoy, que ya la UNASPU viene trabajando hace tiempo, que bueno, formalmente se presenta a través de UNASPU TV, que son los derechos, ¿no? La campaña por los derechos de los adultos mayores. Ustedes van a ver a dos integrantes de la UNASPU, bueno, justamente cada uno dando de ellos un mensaje de uno de los derechos que a su entender son importantes, y va a ser esto un ida y vuelta, ¿no? Que cada vez va a haber más gente hablando de lo que va a ser una campaña muy importante, en lo que tiene que ver con conocer los adultos mayores los derechos, y que el resto de la gente conozca que los adultos mayores tienen esos derechos. Sí, es un esfuerzo que hace UNASPU, como tú bien decís, para tratar de que se visualice cada vez más los derechos de los adultos mayores, para que los propios adultos mayores sientan que tienen esos derechos, y el derecho no solamente que esté escrito en algún lugar, sino que se ejerciten y que tienen el derecho de reclamar que se cumpla con los mismos. Y allí donde no se cumple, bueno, hay que actuar, ¿verdad? Y para eso están las autoridades, para eso están quienes son los responsables de cada servicio, de la prestación de cada derecho, el respeto de todos, por todos, en el cual también los adultos mayores tenemos que tomar debida cuenta de este esfuerzo que tiene ese objetivo, ¿no? Es decir, mejorar la interrelación entre la sociedad, entre los que la integramos, y en particular entre los conflictos artificiales intergeneracionales que tenemos que enfocarlos con la experiencia que nos da la vida, por otra parte. Y en definitiva, Daniel, es interpelar a toda la sociedad en un año muy especial, ¿no? Donde también la UNASPU hace punta en eso, ¿no? Es decir, bueno, planteamos este tema en un año donde la gente va a elegir gobierno y el tema está instalado, tiene que estar instalado. Sí, tiene que estar instalado los temas del adulto mayor,
en un año especial, yo diría que cada 5 años elegimos lo que son los que van a ser nuestros futuros gobernantes, sean del partido que sean, pero que lo tenemos que hacer respetando a todos y que todos tenemos derecho en libertad, en democracia, en ejercitar justamente ese derecho, valga la redundancia, a elegir y a ser elegido, ¿no? Es decir, eso es una fiesta de la democracia, pero que debe darse dentro de determinados parámetros de respeto en el cual, bueno, todos tengamos la posibilidad de expresarnos y como va a ser ONASPO, de manera organizada, plantearle a los candidatos a ser electos por el pueblo en las elecciones de octubre y noviembre, cuáles van a ser esos gobernantes, pero que nosotros como organización queremos que antes se opine sobre los temas que mueven, que inquietan, que en fin, que causa preocupación entre los adultos mayores, entre los jubilados y los pensionistas, pero también de aquellos que hoy, estando en actividad, saben que dentro de unos años, unos más, otros menos, según el proceso de recambio que se va produciendo, también van a tener que jubilarse y muchos van a venir a un sistema de jubilación que nosotros queremos que sea el mejor, de tal manera que aquellos problemas que tuvimos nosotros muchas veces en el momento de jubilarnos, los que hoy somos jubilados y pensionistas, no los tengan los que vienen atrás. De la misma manera que los que vienen atrás no deben de esperar, digamos, de seguir avanzando, y más en este mundo nuevo que tenemos, nuevo en el sentido que hay muchos cambios, transformaciones, donde los medios de comunicación a veces son utilizados bien para informar, dar elementos, para formar opinión, y otra cosa es cuando eso se desvirtúa, ¿verdad? Daniel, la semana próxima va a haber una instancia muy importante donde ONASPO va a estar presentando su idea de reforma de seguridad social, sus planteos, sus inquietudes, que se llega a eso, una instancia previa muy importante, pero ¿qué se va a estar presentando el lunes ante la sociedad? Hay un trabajo exhaustivo en la UNASPO allí de cara a lo que todo el mundo habla, ¿no?, de la reforma. Sí, el 10 de mayo a las 16 horas en el Brena, el Instituto Brena, es decir, que es el Instituto del BPS, allí que se encuentra en la calle 18 de Julio, casi Rivera, se va a estar presentando lo que es el documento que ha aprobado por unanimidad la dirección de ONASPO, que ha sido informado y ampliado la comprensión y la toma de posición en cuanto a entender y de estar en condiciones de que todas las asociaciones de todo el país puedan explicar el contenido de ese documento. Va a ser presentado ante la opinión pública, los medios de comunicación y todos los candidatos que hoy tenemos, que van a ser invitados especialmente para esa actividad. Es decir, que allí estarán, si así lo consideran y si aceptan nuestra humilde invitación, a que estén todos los candidatos a la presidencia de la República, todos los candidatos, los actuales senadores y diputados, que muchas veces se repiten en los cargos, y que por lo tanto, a nosotros nos interesa saber, por ejemplo, qué va a pasar con la reforma de seguridad social, cómo se va a hacer esa reforma. ¿Van a ser convocadas las organizaciones sociales? ¿Va a ser convocado ONASPO como representante de los jubilados y pensionistas del país? ¿Qué pasa con las actuales conquistas que tenemos, como es la Operación Milagro, como es el Plan Ibirapitá, como es la política de vivienda, como es todo lo que hemos ido avanzando a través de ir logrando la participación de las intendencias municipales, a través de aportar y de regalar, donar terrenos como una forma de ir más rápido en la solución de este tema, que es uno de los derechos fundamentales que tenemos los adultos mayores, y el derecho a una vivienda digna, y lo que tiene que ver con la atención a la salud, los cuidados, es decir, todo aquello que hace a la propia calidad de vida de las personas, o sea,
Hoy estamos en un escenario en el cual el avance de la técnica y la ciencia ha determinado una mayor expectativa de vida, el acceso a una mejor alimentación, a una forma más calificada de esa alimentación, más ordenada, para decirlo de alguna manera, hace de que hoy tengamos una mayor expectativa de vida. Esa mayor expectativa de vida está requiriendo, para que sea vivida dignamente, determinadas políticas que vayan ayornándose, atendiendo esa nueva realidad que hoy tenemos planteada. Daniel, además se llega a esto con un acuerdo unánime, ¿no? De la gente que trabajó en este tema, y además, decíamos hoy, precedido de regionales, de congreso. No es que ustedes se reunieron una semana antes y decidieron armar todo esto, sino que viene de recorrer el país, de saber la gente qué opina también de todo esto, ¿no? Sí, hay que decir que ONASPU, que tiene 27 años de existencia, que hace también esa misma cantidad que tenemos nuestro representante en el directorio del BPS, lo cual facilita el estudio, la comprensión y la experiencia práctica de la aplicación de las políticas de seguridad social, o sea que hemos acumulado mucho trabajo teórico, pero también que hemos podido aplicar la gestión de lo que tiene que ver con el Banco de Previsión Social, es decir, el organismo, el instituto que es el especializado en lo que tiene que ver con la seguridad social, lo cual nos ha ido a lo largo de todos esos años haciendo un gran aprendizaje. Pasamos por la experiencia de la aprobación de la ley 16.713, que privatizó una parte de la seguridad social en nuestro país. Eso ha sido una gran experiencia porque nosotros estuvimos en contra de ello, y luego la vida va demostrando que eso efectivamente es así. La privatización de la seguridad social no es una solución para la seguridad social. Lo decíamos nosotros, lo decían las organizaciones de los trabajadores, el PICNT, lo decían los cooperativistas de vivienda, lo decían los estudiantes universitarios, lo decían las fuerzas, digamos, más claras en el problema del manejo de los problemas sociales, pero ahora lo dice también la Organización Internacional del Trabajo. Que significa algo muy importante. Que no, es un espaldarazo muy importante porque es una organización mundial que tiene la participación de las tres partes, es decir, trabajadores, empresarios y gobierno, y que ese intento de privatizar la seguridad social dice hay que volver a la estatización de la seguridad social, allí donde se ha privatizado, y que además hay propuestas concretas de cómo hacerlo, y que cuando a veces se nos ponía como un freno para plantear volver atrás con la privatización de la seguridad social y volverla a ser estatal, había quienes nos decían sí, pero ya el camino andado, las conexiones que ha abierto estos 20 años, con lo que los capitales que ahí se han aportado para las inversiones que se necesitan en cada uno de los países, en el caso del Uruguay, eso ya es muy difícil, es imposible volver para atrás. Es decir, la OIT plantea cosas muy concretas, técnicos muy especializados, planteos muy concretos en cuanto a cómo y rápidamente se puede desandar el camino andado. Y además da un ejemplo de países que han vuelto, como China, por ejemplo, cantidad de países que han vuelto al sistema primario, dejando de lado lo privado, ¿no? Que da muestra de que ese cambio ha sido importante. Es una propuesta basada además en las evidencias, digamos, que surgen de la información objetiva de lo que ha ocurrido con la seguridad social, de qué es lo que ha ocurrido en los países que adoptaron ese sistema, porque bueno decirlo que hay grandes países de Europa, Estados Unidos, Canadá, que no siguió ese camino, independientemente de la opinión que podamos tener de cómo funciona la seguridad social en cada uno de esos países, pero esa es la realidad. Y por lo tanto la realidad nos está mostrando que un organismo de carácter internacional, tripartito,
en el cual participan los gobiernos, los empresarios y los trabajadores, están diciendo, señores, llegamos a la conclusión de que este no es el camino para la seguridad social. Por lo tanto, en un momento como este, en el cual en Uruguay todo el mundo habla del tema de la seguridad social, por otra parte se levantó una gran onda, una gran correntada de opinión por medio de los medios de comunicación, en el cual era horrible digamos, el déficit que tenía el BPS, cuando en realidad el BPS, como hemos explicado tantas veces, no puede dar déficit, porque el BPS no es un banco de financiación, de inversión, de prestar dinero para ganar, a obtener resultados. El Banco de Previsión Social es la organización, es el instituto, que según la Constitución de la República tiene como mandato gestionar la seguridad social, estudiarla, acompañarla, seguir adelante, especializarse, y por otra parte se plantea que el Banco de Previsión Social, al tiempo que el Parlamento o el gobierno decide determinadas cosas, tiene que proporcionarle el recurso, y la propia Constitución establece los caminos para cómo y de qué manera se dan esos recursos para cubrir aquellas políticas que se deciden. O sea, el BPS no puede tener déficit. Entonces, sin embargo, es bueno decirlo, que en el año 2018, el presupuesto del BPS no solamente que no aumentó, como se decía que iba a tener déficit, nosotros decimos que no existe el déficit, es una definición que no corresponde en este caso, que se usa de manera incorrecta para dar una sensación de que se gasta mucho. Bueno, no solamente que en el año 2018 no hubo el déficit que se decía que iba a haber, sino que bajó en relación con el año 2017, y que por otra parte, con los mismos recursos y con menos recursos, se dieron más servicios, se avanzó en la cobertura de las distintas prestaciones que realiza el Banco de Previsión Social. Por lo tanto, yo creo que esto está bastante claro, ¿no? Una pausa, Daniel. Sí. La pausa con los dos primeros testimonios, los dos primeros derechos que ustedes, los adultos mayores, tienen, Ya seguimos. Estamos en UNASPU TV celebrando los 100 programas. Los adultos mayores tenemos derecho a una atención preferente en la salud, y además tenemos derecho a dar nuestra opinión cuando concurrimos a un consultorio médico. Generalmente los adultos mayores no nos dejan manifestar nuestras opiniones, porque siempre vamos acompañados de algún familiar que pretende dar su punto de vista y no nos permiten hablar, lo cual no es correcto, porque somos nosotros los que sentimos las cosas. Esperemos que de aquí en más seamos escuchados y nos tengan en cuenta a la hora de saber nuestra opinión de lo que queremos hacer. Tenemos que estar tranquilos y protegidos de lo que es la violencia en el entorno familiar. Para eso se precisan, entre otras tantas cosas, que cuando sucedan estos hechos, alguien los denuncie. Muchas veces el adulto mayor, porque está viviendo en la casa de un entorno donde necesita estar, no lo hace y es castigado y a veces desatendido. Y esto es violencia familiar. Tenemos derecho de ser defendidos. Segunda parte de UNASPU TV a través de la red, en estos 100 programas. Estamos de festejo, estamos contentos porque, bueno, ustedes podrán ver la nueva escenografía, la nueva propuesta, y además, bueno, acaban de escuchar los dos primeros derechos, que todos tenemos que tener muy claro, ¿no? Ustedes, los adultos mayores, pero también quienes los rodean. Daniel, la vez pasada hablábamos de la reforma misma de la seguridad social,
de este encuentro que va a haber la semana próxima, donde la UNASPU va a plantear el tema. Pero además uno, cuando ve lo que pasa en la región, uno piensa que Uruguay es tan independiente para tomar esa reforma, no necesita consultar a nadie, como de repente el caso argentino, que es muy puntual, ¿no? Donde hay ahí una dependencia muy grande a través del pedido del préstamo al Fondo Monetario. Eso nos hace independientes, Daniel, de decir, bueno, los uruguayos definimos qué reforma queremos de la seguridad social. Lo primero hay que decir que hoy el mundo está globalizado. Sí. Y que por lo tanto todo lo que ocurre en el resto del mundo, y más en un país pequeño como el nuestro, siempre le va a afectar. Claro, no es lo mismo que te afecte si ya te intervinió en el país y te encajaron a través del Fondo Monetario Internacional unas directivas que tenés que cumplir sí o sí para que sigan desembolsando los préstamos que ha pedido el país, y que siempre esas políticas del Fondo Monetario Internacional, como lo dice su directora general, la señora Gardé, que dice que la tasa de reemplazo de las jubilaciones tiene que ser entre el 31 y el 39%, es decir, nosotros denunciamos que el 45% de la tasa de reemplazo es poco y esa es la consecuencia, que tenemos muchas jubilaciones muy bajas. Imagínense lo que significa bajarlo todavía más entre un 31 y un 39%. Por lo tanto, nosotros pensamos que tenemos, ahora claro, el problema es cuáles son las políticas que se llevan adelante. En definitiva, esto es una lucha internacional también, porque lo que ocurre en Uruguay es lo que va a ocurrir en otros lados. Depende de las políticas que se presentan a la interna, pero que claro, no podemos decir que hay un gobierno, menos de un país como el nuestro, que es tan interdependiente que puede hacer cualquier cosa en cualquier tema, y por ejemplo en materia de seguridad social mucho más. Nosotros tenemos, por ejemplo, países que nos rodean que tienen hoy en día una política social totalmente distinta a la que existe en nuestro país. Hablemos de Brasil, hablemos de Argentina, hablemos de Paraguay, hablemos de Chile, ¿no? A pesar de ese modelo tan mostrado como exitoso, bueno, en Chile hay problemas con la seguridad social, hay la mitad de los hombres jubilados hoy en día perciben algo así como unos 5.000 pesos uruguayos, y las mujeres jubiladas, la mitad de las mujeres jubiladas perciben algo así como 2.000 pesos uruguayos. Es decir, la seguridad social para un sector importante de la población está mal, y por eso es que es muy, un dato muy importante, los que nos han visitado recientemente, es decir, la central de jubilados de Brasil, que es un enorme país que tiene cientos y cientos de miles de jubilados y de pensionistas, y también del representante de las 3 centrales de trabajadores y de jubilados de Italia, que a la misma vez integran la Federación de Jubilados y Pensionistas de Europa, y también la perspectiva de, junto con la Organización Regional del Norte de África, es decir, conformar un núcleo de la propuesta que nos han hecho para pelear juntos por los derechos de los jubilados y los pensionistas. Por lo tanto, es cierto que las políticas nacionales, todo depende de cómo se aplica, la prueba la tenemos hoy, porque hoy cuando se habla de ciertos temas sobre la seguridad social se presenta un panorama oscuro, como si estuviéramos al borde de una crisis en la seguridad social y en el país en general. Nosotros decimos, no existe tal crisis, el BPS tiene un manejo, y digo el BPS y también las otras cajas, un manejo de los dineros, lo que está ajustado a una seguridad. O sea, no pasa como pasaba en alguna época en la cual nunca se sabía bien cuándo era la fecha que se iba a cobrar. Se viene cobrando en tiempo, en forma, con información de qué fecha se cobra
conocida de antemano hasta con un año de anticipación. Es decir, no estamos en una situación crítica. Lo que estamos viendo es que los países cercanos a nosotros están cambiando bruscamente las políticas sociales, entre ellas la seguridad social, y por lo tanto nosotros tenemos que ver que esas políticas que dependen de directivas generales que andan en el mundo por los grandes países que conforman, por ejemplo, el Grupo de los 20, que son los que tienen un poder muy grande para influir sobre el conjunto de los temas, y en este tema mucho más. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es, nos afecta, tenemos que tomar las medidas para impedir que nos afecte, y por eso es que nosotros queremos saber si los problemas que puedan venir se van a resolver como primera situación del gobierno que toque, va a ser sobre la base de cortar derechos, o si va a ser sobre la base de convocar a todos para examinar el conjunto de los problemas a los que hoy se ve afectado la seguridad social. Uno de ellos es ese, es cómo los países, en los distintos países, cómo los gobiernos en los distintos países aplican políticas diferentes. Entonces, eso es un gran tema. Para eso tenemos que, naturalmente, unirnos con otras organizaciones jubiladas de América Latina y del mundo, de Europa, de África, para poder enfrentar en conjunto estas políticas que, por otra parte, son resueltas también las grandes líneas en lo que son los foros internacionales, cuando el último fue en Buenos Aires, que parecía, en fin, una cuestión de guerra para hacer una reunión, que todo significa, por lo tanto, demostrativo, entre otras cosas, de la importancia que tiene esa reunión, que no podemos ignorarla. Tal cual. Daniel, cuando escuchamos esto, bueno, uno por ahí tiene la esperanza de que esta reforma sea positiva y cambie un poco. La estructura actual no se sostiene más, ¿no? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que esa reforma esté planificada, pero en actividad? Porque acá sucede con muchos temas, Daniel, que a veces se firma en un papel mucha cosa, pero no se pone en la práctica enseguida, ¿no? No, nosotros pensamos desde ONASPU, primero hacemos una propuesta, que es una propuesta abierta, no creemos que tenemos todas las soluciones, ni todas las preguntas y todas las respuestas. Por lo tanto, nosotros decimos que queremos un diálogo social sobre seguridad social de verdad, en el cual se pongan todos los elementos arriba de la mesa, o sea, que no se hable parcialmente, con medidas parciales que solamente van a afectar a los jubilados, a los pensionistas y a los futuros, a los trabajadores que están en actividad y que les plantean como soluciones distintas a planteos como es más cantidad de años de trabajo, mayor edad para jubilarse, en fin, son todas las tradicionales. Si nosotros decimos que estamos ante un mundo que se transforma y a través de la introducción de nuevas tecnologías, de la robotización y de todo ese mundo que hoy se ha volcado a la producción, está claro que sería como una contradicción decir la solución es trabajando más tiempo. Parecería que no es por ahí, parecería todo, pero todo está para discutirse. Lo mismo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la propia financiación que haga sostenible. Nosotros, por ejemplo, pensamos, en una época de crisis se bajó a la mitad el aporte de los empresarios, a todo el mundo, ¿no? Entonces, primera lección, no se puede tomar medidas generales de bajar el aporte a todos, porque no siempre a todos le va mal en el mismo momento. Porque después dar marcha atrás es complicado. Claro, no, pero además, porque cuando a alguno le va mal, a otro, por ejemplo, los que producen soja en determinado momento le puede ir mal, ¿no? Pero en ese mismo momento a los que producen trigo, maíz, en fin, otro tipo de producción, les va bien. En ese momento puede ser que a los ganaderos
por ejemplo, a los productores del ganado le vaya mal, pero a otros le va bien. Es decir, no se puede bajar a todo el mundo lo mismo porque no todos están en la misma situación. Totalmente. ¿No? Ese es un aprendizaje que yo creo que hacemos y que se debe tener en cuenta. Otro elemento que se debe tener en cuenta es lo que hace bueno, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo discutimos y cómo nos sacamos encima esa transferencia que hacen los trabajadores a través del ahorro individual, a través de la privatización de la seguridad social, o por lo menos de una parte de la seguridad social, que cuánto le cuesta al Estado, porque si nosotros empezamos a sacar todas las cosas que saca el BPS, no tenía, no había que hacerle transferencias para poder cumplir con lo que estaba determinado, porque todo lo que va, es decir, las AFAP se llevan, que son el instrumento de privatización, se llevan más de $1.000 millones por año. Es mucha plata para un país como el nuestro. Que no entra al banco, ¿no? Que no queda en el banco. Que no quedan en el país. Y además no tiene sentido que si tenemos esa capacidad de ahorro, que tengamos que dársela a una empresa como del carácter de la AFAP para que lo distribuya, para que lo coloque supuestamente, para que haga negocio. Que nunca sabemos cuáles son y dónde están. Bueno, y que es un negocio, por otra parte, que es el único negocio que no tiene ninguna chance de dar pérdida. No hay riesgo ninguno. Porque cero riesgo. Por lo tanto, digo, ese es otro tema. Hay otros temas, hay series, y por ahí podemos seguir viendo que se puede avanzar en la dirección de hacer que todos entendamos, y si hay otros que tienen otros planteamientos, que se hagan, porque así todos vamos a entender y no cuál es cada cosa. Lo que es difícil aceptar es sin entender por qué tenemos que hacer ese desembolso y cuando tenemos necesidad de financiar nuestra propia seguridad social, y que si es posible hacerlo, bueno, hay que, en definitiva, a problemas nuevos hay que ofrecerle soluciones nuevas, creativas, y que no supongan que eso hay que hacerlo a costa de, y siempre lo más débil. Un gusto, Daniel. Lo mismo digo, feliz 101 programas. Y la verdad que bueno, contento de vuelta, Daniel, por todo esto nuevo, por todo esto que implica. Uno se siente como un niño con juguete nuevo, ¿no? Se siente por ahí en la sensación de querer mostrar, de que todo el mundo vea esto y que lo disfrute como lo estamos disfrutando nosotros a través de NASPU TV. El encuentro va a ser el próximo domingo a las 9:30 de la mañana para seguir compartiendo mucho más junto a ustedes. Nos faltaba un agradecimiento muy especial y lo quiero hacer a nuestro productor Rodrigo Marzán, que ha estado también en todos los detalles absolutos, a la gente de UNASPU, a Ever, un gran laburador Ever que ha estado siempre ahí en el último detalle, así que a todos ellos muchísimas gracias. Nos escuchamos, nos vemos en los 102 programas el próximo domingo. Que pasen, chao.